Hola amigos, soy Horacio Bruera, esto es Filosofía 365. Como siempre, estamos con una breve reflexión filosófica para aplicarla a la vida diaria. Hoy les traigo un texto de Epícteto que voy a leer y luego comentar brevemente. El texto dice así: Nada abruma tanto al ser racional como lo irracional, y a la vez nada lo atrae tanto como lo razonable. Mas cada uno experimenta de modo distinto lo razonable y lo irracional. Para juzgar lo razonable y lo irracional, cada uno de nosotros nos servimos no sólo del valor de las cosas externas, sino también de nuestra propia dignidad personal. Para uno será razonable sostener el orinal teniendo en cuenta simplemente esto, que si no lo sostiene, recibirá golpes y no recibirá comida, mientras que si lo sostiene, no padecerá crueldades ni sufrimientos. Pero a otro no solo le parece intolerable el sostenerlo, sino también soportar que otro lo sostenga. Así que si me preguntas, ¿he de sostener el orinal o no? Te diré que más vale recibir alimentos que no recibirlos, y que menos vale recibir golpes que no recibirlos. De modo que si mides lo que te interesa con esos parámetros, ve y sosténselo. Pero eso no sería digno de mí. Eres tú quien ha de examinarlo, no yo. Eres tú quien te conoces a ti mismo, quien sabes cuánto vales para ti mismo y en cuánto te vendes. Cada uno se vende a un precio. Bueno, un texto de Epícteto que es muy interesante, que tiene muchas cosas para analizar, que termina con una frase muy contundente, ¿sí? Cada uno se vende a un precio, una frase fuerte, muy fuerte, y que podría dar lugar a distintos análisis en torno al texto. Por ejemplo, uno de ellos es la diferencia que hace entre lo irracional y lo razonable, la caracterización que hace como que lo irracional nada repugna más a un ser racional como lo irracional y nada lo atrae más como lo razonable. Pero es muy interesante lo que él dice respecto de lo razonable y lo irracional, en tanto que para Epícteto lo que determina que algo pueda parecer razonable o no razonable a alguien no es solamente lo que él dice, lo exterior, sino que tiene que ver con algo interior, con la propia dignidad, con el propio valor que cada uno se da a sí mismo. Y pone el ejemplo ese de alguien que le sostiene el orinal a otra persona. Y dice, bueno, eso es, yo lo hago porque gracias a que lo hago recibo alimentos, ¿sí? Y no me castigan. Recordemos que en esa época había esclavitud. Entonces, ¿es razonable o no sostener el orinal? Bueno, dice Epícteto, si uno lo mira desde el lado de que recibe alimentos, recibir alimentos es mejor que no recibirlos, y es mejor no recibir castigos que recibirlos, bueno, desde ese lado parece razonable, ¿sí? No obstante lo cual, dice, hay un aspecto adicional que es el de la propia dignidad, porque para otra persona puede no ser razonable sostener el orinal, aun cuando eso implique recibir castigos o no recibir alimentos. Entonces va a depender de alguna manera del cuánto cada uno se valore o se estime a sí mismo. Y hoy quiero aplicar este concepto, esta enseñanza de Epícteto a algo que nos pasa todos los días, que nos pasa frecuentemente en muchísimos ámbitos, en discusiones en torno a la política, en discusiones en torno a las creencias religiosas, por ejemplo, en discusiones en torno a las conductas o acciones a seguir por una persona, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales de trabajo, en las relaciones con socios, con amigos, pasa permanentemente este famoso tema de que se empiezan las personas a discutir, uno discute con otra persona y dice, no es razonable lo que vos estás diciendo, ¿sí? No entendés lo que te estoy diciendo, evidentemente no entendés lo que yo te estoy diciendo. Y entonces empiezan a haber discusiones porque uno dice que razonable es
algo A y el otro dice que lo razonable no es A, sino que es B, y así empiezan a discutir y se dan millones de argumentos que normalmente terminan en discusiones, en enojos, no terminan en acuerdos, ¿sí? Y de las dos partes acusaciones de que el otro o no entiende o tiene mala voluntad o no me quiere dar la razón y es imposible hablar con esta persona, etc. Vinculadas con esto, con que lo que uno plantea dice ser razonable y lo que el otro plantea también dice que es razonable. Entonces, la aplicación práctica que le quiero dar o que quiero que ustedes le den a esto es cuando se enfrenten a situaciones de este tipo, no se centren solamente en los argumentos vinculados con lo exterior, que llamaría Epícteto, ¿sí? No se centren solamente en eso. Por ejemplo, si una discusión en torno a un gobierno, a una política que adopte un gobierno, o una discusión en torno a cómo alguien se relaciona con su pareja, ¿sí? Muchas veces uno se pone a discutir en torno y da argumentos en torno a las cosas exteriores, ¿sí? Lo que es importante es ver que quizás para el otro, algo que a nosotros no nos parece razonable, al otro le parece razonable porque tiene que ver con cuánto se valora a sí mismo, con qué dignidad tiene respecto de sí mismo, cuánta consideración tiene a sí mismo, a cuánto está dispuesto a venderse, y no todas las personas tienen una misma valoración sobre sí mismas. No todas las personas tienen un mismo precio. No todas las personas se valoran y se tasan a sí mismas de la misma manera. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos a discutir con alguien y le queremos dar millones de argumentos y millones de razones vinculadas con cosas externas, con que si esto sí y esto no, pero fíjate que esto es así y esto no es así, y vos estás equivocado porque en realidad no estás considerando este tema, que no te lo estás teniendo en cuenta, y en realidad quizás no vamos al foco, que es empatizar con el otro y tratar de ponernos en sus propios zapatos, en sus propios pies y decir, a ver, ¿cuánto esta persona se está valorando? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Qué problema tiene o qué consideración tiene sobre sí mismo? ¿Por qué se vende a sí mismo tan bajo? Y quizás si uno apunte a eso, lo ayude al otro a verse a sí mismo, a que en realidad está considerando como razonable eso simplemente porque no se valora, y quizás se empiece a valorar y con esa valoración cambie su perspectiva en torno a lo que considera razonable o irrazonable. Entonces, yo los invito a poner en práctica esto, especialmente en las relaciones interpersonales. Pruébenlo con su familia, con sus hijos, con sus amigos, con su pareja, con sus socios, con sus compañeros de trabajo. Cuando haya una discusión o vean que uno toma una actitud, una posición que no parece razonable, pregúntense si eso no tiene que ver quizás con la manera en que el otro se valora a sí mismo, y quizás de esa manera lo ayuden a que mejore esa valoración y se venda a sí mismo por un precio más caro. Así que bueno, si les gustó el video, como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para recibir las novedades sobre los últimos videos, pongan me gusta y compártanlo, y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.